Buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la vertebroplastia y la sacroplastia. La sacroplastia y la vertebroplastia son probablemente uno de los procedimientos más gratificantes tanto para el médico como para el paciente, porque le podemos quitar el dolor del paciente casi que de inmediato. ¿La vertebroplastia qué es? La vertebroplastia es la colocación de un acrílico, lo llamamos cemento, dentro del cuerpo vertebral. Y eso lo hacemos cuando el cuerpo vertebral, cuando la vértebra, que es como un cubo, se aplasta o se fractura. Esas fracturas normalmente se dan por dos razones básicas. Uno, por osteoporosis y dos, por enfermedades propias del hueso. Pueden ser cánceres o tumores. En los casos de los pacientes mayores que tienen osteoporosis, la parte interior del cuerpo vertebral, que es la parte anterior de la vértebra, esta parte está muy poco densa de hueso, con lo cual cualquier caída o inclusive cualquier peso que hace el paciente puede aplastar la vértebra, puede fracturar la vértebra, puede producir lo que llamamos una fractura aplastamiento vertebral. Muchos pacientes me preguntan cómo es posible que se me fracture una vértebra si no he hecho ningún esfuerzo importante o ni siquiera me he caído. A veces la osteoporosis es de tal magnitud que simplemente levantarse, ponerse las medias, ponerse los zapatos, hacer cualquier actividad puede fracturar una vértebra. Por supuesto que lo más frecuente es con caídas o con pequeños traumas de columna lumbar. Pero estos pacientes osteoporóticos tienen un alto riesgo de tener este tipo de fracturas. ¿Qué se produce con la fractura? ¿Qué siente el paciente? El paciente lo que siente es dolor. El principal síntoma es un dolor intenso, brusco, repentino al hacer alguna actividad. Característicamente este dolor el paciente lo tiene al estar sentado o al estar parado, pero acostado normalmente el paciente tiene una mejoría importante. Es decir, el peso del cuerpo cuando cae sobre la vértebra produce importante dolor. En relación a la sacroplastia es la fractura del sacro. La parte inferior de la columna en la L5 está unida con el sacro y el sacro a su vez está unida con las caderas. Es decir, el sacro es como la bisagra de unión del tronco con las piernas. Hay una presión importante que hay en esta zona. Este sacro puede fracturarse por pequeñas caídas o inclusive por el mismo peso del cuerpo por la osteoporosis del paciente. Las fracturas del sacro pueden ser unas fracturas peligrosas porque cuando se fracturan los alerones del sacro y el paciente no se da cuenta, sigue caminando, sigue el peso del cuerpo sobre el sacro y puede romper mucho más estas fracturas, inclusive se puede lujar el sacro. Son situaciones extremas, pero por eso hay que pensar en este tipo de fracturas. Aquí tenemos un caso de una fractura del sacro. Aquí podemos ver cómo el alerón del lado izquierdo está fracturado y el lado derecho también, pero tiene una fractura más o menos importante el lado derecho. Esta es una paciente que estaba con dolor y estaba caminando y no se sabía qué era lo que tenía y le hicimos la tomografía y pudimos diagnosticar esta fractura. Es importante como dato que para ver estas fracturas se pide una tomografía con imágenes tridimensionales. Es probablemente la única indicación de imágenes tridimensionales de columna que yo hago, pero es excelente para ver estas fracturas. ¿Cómo diagnosticamos una fractura vertebral o una fractura de sacro? El primer paso diagnóstico es la clínica del paciente. Como les dije, es el dolor. Es un dolor con el peso del cuerpo. Es un dolor intenso, es un dolor incapacitante y es un dolor que está relacionado con un evento y con un momento preciso. Es decir, un dolor que arranca en un momento determinado. En segunda instancia, el examen físico es importante. Cuando uno va tocando la vértebra o la columna en el paciente y aprieta la apófisis espinosa, es decir, apretamos esta parte posterior, eso desata mucho dolor en el paciente. Eso casi que es un signo indicativo de fractura. No todos los pacientes lo tienen, pero es en la mayoría de los casos. Una vez que tenemos un diagnóstico clínico, vamos al diagnóstico radiológico. El primer examen
típico es hacer una placa simple. Aquí podemos ver cómo la vértebra tiene una forma rectangular y esta vértebra está aplastada en su porción superior. ¿Cómo sabemos si es una fractura antigua o nueva? Entonces hacemos una resonancia magnética, es un estudio necesario. En este caso podemos ver que hay una fractura. Esta paciente tiene 5 vértebras fracturadas, 3 dorsales, pero se ve que se ven oscuras y 2 que se ven claras. Si yo hago una placa simple, las voy a ver todas fracturadas, pero ¿cómo sé si cuáles son las recientes? Las recientes son las que se ven claras aquí, eso se llama supresión grasa, y puedo determinar que estos son fracturas viejas a las cuales no hay que hacerles nada, pero estos son fracturas nuevas. Entonces es importante hacer la resonancia magnética y también en otros casos hacemos tomografías para ver la característica de la fractura, si es grande, si es poca o si adicionalmente hay alguna lesión tumoral dentro del hueso. ¿A quiénes le hacemos una vertebroplastia, una sacroplastia? La indicación principal de estos procedimientos es el dolor. Si el paciente tiene mucho dolor, lo vamos a ayudar con una vertebroplastia o una sacroplastia. Si el dolor es leve o bajo o simplemente se mejora con una pastilla, esos pacientes no tienen indicación de vertebroplastia. Aún así esté fracturada la vértebra. ¿En qué consiste el procedimiento? El procedimiento consiste en colocar dentro del cuerpo vertebral una aguja. Hay agujas gruesas, finas, hay todo un sinfín de agujas, y al poner la aguja dentro de la vértebra ponemos esta resina líquida que entra líquida en el cuerpo y con el calor del cuerpo ella se consolida. Lo que estamos logrando con el paciente es hacerle como una especie de yeso interno o soporte interno a la vértebra. En este caso tenemos la fractura de un cuerpo lumbar. Aquí hicimos una reconstrucción, vemos cómo se fracturó la parte anterior de la vértebra y en este caso hicimos una tomografía donde podemos ver las características de la fractura, la pared posterior de la vértebra y podemos inclusive planificar por dónde podemos colocar la aguja. La aguja la podemos colocar por vía lateral o por vía transpedicular. Son diferentes técnicas que utilizamos dependiendo de las características del paciente. En este caso podemos ver en la tomografía cómo se ve completamente fracturada la pared anterior de esta vértebra. Ya hicimos la planificación, esto es una resonancia, y aquí podemos ver cómo rellenamos la vértebra con el cemento. El cemento es varitado. ¿Qué significa eso? Tiene una sustancia que la podemos ver con rayos X. Y eso es importantísimo porque en la medida que vamos inyectando el cemento, vamos viendo cómo se va metiendo el cemento entre la vértebra y podemos ver si ese cemento se sale de la vértebra. La vértebra tiene drenajes venosos por donde puede salir ese cemento mientras está líquido. Y eso es, digamos, las principales complicaciones que podemos tener. Por eso es fundamental tener un buen equipo de radiología para ver con exactitud todas las venitas, las arterias, para no tener problemas de este tipo. Nosotros ahorita, para tener una buena visualización, estamos haciendo los procedimientos de vertebroplastia neurológico San Román, el equipo de hemodinamia. Es un equipo de cateterismo cardíaco que lo usamos para hacer también estos procedimientos, que tiene una visualización excelente. Es un equipo de última generación y nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer para darle más seguridad al paciente y poder hacer el procedimiento mejor. Entre esos equipos tenemos la adquisición tomográfica rotacional, podemos hacer una tomografía en el mismo procedimiento, podemos hacer adquisiciones 3D de las vértebras y podemos hacer la sustracción ósea para ver exactamente por dónde va el cemento. Eso nos permite hacer un procedimiento muchísimo más seguro y muchísimo mejor para los pacientes. La sacroplastia es lo mismo que la vertebroplastia. Tenemos que poner 2 agujas al sacro. Le ponemos las agujas en esta zona posterior para rellenar el sacro. Y al rellenar ese sacro le damos una solidez a esa porción ósea tan importante. Es un procedimiento básicamente igual que la vertebroplastia. Se hacen del mismo sitio, con los mismos medicamentos, con los mismos cementos. Aquí podemos ver en la tomografía postoperatoria control
como el cemento entra entre la vértebra, el cemento se ve blanco en la tomografía y en los rayos X, y él va rellenando todas las zonas donde tenemos la fractura. Aquí ven cómo la vértebra está rellena completamente con el cemento. Muchos pacientes me preguntan, porque han leído, que el hacer una vertebroplastia, poner un cemento que termina siendo duro, si predispone o no que el paciente pueda tener fracturas posteriores producto de la vertebroplastia, producto de tener una vértebra más dura que otras. Eso es un tema muy controversial porque hay trabajos científicos que apoyan que eso sí puede pasar, pero hay trabajos científicos que apoyan que eso no puede pasar. En mi experiencia, lo que yo he visto es que si el paciente se refractura, es porque su evolución natural va a ser tener fracturas múltiples. He tenido pacientes a los cuales no les he hecho vertebroplastia y se terminan fracturando muchas vértebras. Con lo cual yo creo que la vertebroplastia no predispone fracturas nuevas. Sí hay algunos indicios que pueden predisponer fracturas, que depende un poco cómo entra el cemento, cómo se coloca el cemento y si el cemento se escapa para algún lado. Pero en líneas generales, este es un procedimiento muy seguro y muy útil para los pacientes. La otra pregunta es, bueno, ¿y cuáles son los resultados de la vertebroplastia? ¿Qué voy a esperar de una vertebroplastia? A los pacientes les digo lo siguiente: de cada 100 personas que hacemos una vertebroplastia, entre 90 y 95 personas te van a referir que van a sentirse satisfechas con el procedimiento. ¿Qué significa eso? Que ese dolor va a mejorar. La mejoría del dolor puede ir desde el 75% inclusive al 100%. Es decir, de esas 95 personas, 95 personas, van a tener una mejoría del dolor entre un 75 y hasta un 100%. Tenemos muchos pacientes que se levantan de la camilla quirúrgica prácticamente sin dolor. Finalmente, podemos decir que tanto la vertebroplastia como la sacroplastia es un procedimiento relativamente sencillo. Hemos tenido una muy gran experiencia con esto y muy buenos resultados. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, no dudes en pasárnoslas por nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.